El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Gilbert Leandro Saavedra es el director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible, abogado y periodista. Gilbert, tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, doctor Edgar, gracias por su invitación. Quitémonos el doctor y yo no le digo a usted, doctor, que usted es abogado y es periodista. Sí, señor. Somos colegas. Sí, señor. Yo siempre quise estudiar Derecho porque me parece que eso da más herramientas para poder ejercer el trabajo periodístico. Sí, señor. Digamos que fue una de las falencias que tomé. Yo primero estudié Comunicación Social, luego estudié Derecho y seguí con las falencias, algunas de ellas en materia administrativa, y hice la especialización en Derecho Administrativo. Fui al externado a hacerla para, digamos, terminar de limitar esas, sobre todo en el conocimiento de lo público. Hoy se usa que el periodista tenga una profesión, una actividad, o que el profesional de cualquier actividad tenga un pañete de periodismo y eso le sirve. Sí, definitivamente, sí, frente a la opinión pública, es decir, uno ve a veces convertidos a los, y desde el ámbito político donde me muevo, casi que con ganas de ser periodistas o de parecer periodistas, a veces en sus intervenciones, casi que miden mucho más sus alocuciones y sus términos, casi que vendiendo el producto, en una aparente figuración como periodista, ¿no? ¿Qué es el Observatorio Ciudadano de Consejo y Asamblea Visible? Es un ejercicio de control social, digámoslo, nace en el año 2007, una intención que tiene la Cámara de Comercio de Neiva, la Universidad Cooperativa, algunos medios de comunicación, de ponerle vigilancia a lo público, es decir, de ir a las corporaciones a mirar qué están haciendo los concejales y los diputados. Para eso se estableció unas mediciones, unos criterios de medición, unos indicadores, y los cuales digamos que medimos en cada una de las sesiones. Yo estoy desde el año 2011 en el ejercicio, ya venían 2 personas más allí, y en el año 2012 se abre Asamblea Visible. Venía el ejercicio con el Consejo, un ejercicio que tuvo demasiada resistencia, hubo incluso en su momento hasta delegación de concejales, una comisión que fueron a Bogotá a ver cómo terminaban con Consejo Visible, de dónde se desprendía este observatorio ciudadano, consultas con algunos congresistas en el Ministerio del Interior, y vinieron y se dieron cuenta que era una veeduría que podía funcionar sin ningún problema. Es decir, digamos que desde el principio ha habido resistencia por parte de los corporados. Luego en la Asamblea, en el año 2012, también se abre el ejercicio, y hoy por hoy digamos que hacemos el seguimiento, la evaluación sistemática en cada una de las sesiones a cada uno de los corporados. Es decir, que donde dependiera de un ministerio o cualquier entidad ya lo habían tumbado. Definitivamente, incluso hemos tenido el ofrecimiento de las administraciones locales, alcaldías en su momento, y departamentales también, para financiar el proyecto. Hemos respondido que no. También algunos concejales han advertido frente a la posibilidad de financiar el proyecto, pese a que los recursos son limitados, pero queremos seguir de manera independiente haciendo el ejercicio. ¿Cómo se financian? Pues la Cámara de Comercio nos deja una oficina, un computador en el piso 11. La universidad destina algunos recursos, no mucho. La Universidad Surcolombiana acaba de ingresar, la Universidad Corhuila, digamos que las universidades son las que más aportan, no más de 10 millones en el año, es demasiado económico frente al ejercicio que se desarrolla, y los medios de comunicación nos abren el espacio, digamos que tampoco es un aporte económico, pero sí, digamos, valoramos que nos generen una réplica frente al ejercicio que desarrollamos. En materia de personal, prácticamente yo estoy coordinándolo y me soporto en las mismas universidades que nos delegan practicantes de ciencia política, de derecho y de comunicación social, quienes son los que nos apoyan. Es decir, no hay un equipo nombrado, pagado por el observatorio. No, definitivamente no. Hasta el año pasado estuvimos con una persona de asistente, pero digamos que la limitante de los recursos hace que prácticamente esté yo solo coordinándolo. Eso hace que, digamos, haya alguna intermitencia en los procesos, sobre todo de investigación, de algunos de los practicantes. Algunos de ellos, digamos que yo no entrego la pluma de todo lo que se escribe y todo lo que se valora allí. Ellos hacen una recolección de información y algunas investigaciones, pero digamos que frente a alguna debilidad, incluso frente a la intención de algunos corporados también de cooptar los practicantes, a veces la debilidad que ellos mismos tienen en materia laboral, económica, hace que esté muy pendiente de eso y que esté limitando todo este tipo de temas. Pero digamos que de momento no hay una estructura como tal
Nos debemos a una alianza, la alianza de los representantes de las organizaciones nos reunimos comúnmente cada 2 meses para evaluar cómo asisten los temas y entregar a la opinión pública la información. Casi que es una actividad quijotesca suya. Sí, mire usted que casi nos toca correr, a veces coinciden las sesiones en el Consejo y en la Asamblea a la misma hora, la clausura de sesiones a la misma hora, hay que estar pendiente de las 2 sesiones, estar muy pendiente de los practicantes que continúen desarrollando su trabajo, y es bastante complicado acudir a las sesiones descentralizadas, a los municipios. Casi que de recursos propios acudimos a los municipios, a las comunas, a los barrios, cuando hay sesiones descentralizadas en las diferentes veredas de los municipios, pero digamos que lo hacemos de la mejor manera y con el mejor compromiso, pese a algunas intenciones de ofrecimientos también que no faltan de los corporados. Y como dice mi tía Elisa, ¿usted qué gana? Pues digamos que siempre ha habido una intención, lógicamente hay un salario que se me paga, estoy contratado directamente por la organización, directamente los recursos llegan a Cámara de Comercio, los pocos recursos que se recogen, pero digamos que hay desde el periodismo, no sé si también compartimos, muy seguramente sí, Edgar, a propósito de su trabajo, comparte uno esa pasión de decir la verdad y de decirle, y que la opinión pública pues lo sepa. Uno a veces pierde un poco de intención o pierde un poco de ese afán cuando se resultan los procesos electorales y terminan elegidos los mismos. En las elecciones de 2015, un día después de las elecciones, llega el concejal que más ha sacado votos, es el más ausentista, no ha presentado proyectos nunca. Los debates de control político generalmente no son necesariamente para exigir a los funcionarios, por lo menos su trabajo, pero se acerca al día siguiente y me dice: mire usted, Gilbert, que la política se hace es con plata. Yo no presento, usted sabe que yo no he hecho ni un debate, ni he presentado ni un proyecto, pero acabo de sacar la mejor votación en toda la ciudad para el Consejo de Neiva. Y ustedes siguen midiendo indicadores. Eso ataca, digamos, como la motivación. Desalentador. Desalentador, sí, y ataca un poco la motivación, pero inmediatamente hay que reflexionar y entender que no podemos sucumbir frente a este tipo de situaciones. El muro de la corrupción es muy difícil, seguramente no lo vamos a tumbar nosotros, pero que una fisura le hagamos, por lo menos estaremos satisfechos. ¿Usted es casado o es soltero? Soltero, vivo solo, digamos que he vivido, seguramente eso también responde a la pregunta de por qué tan involucrado con el tema del observatorio. Tengo la disposición de tiempo, hijo único, no crecimos, nunca mi familia, pues digamos, por eso solo el apellido Saavedra, no compartimos nunca con mi papá, nunca con él, siempre la relación con mi mamá. Soy oriundo del municipio de Algeciras, allí estuve hasta el bachillerato y me trasladé a estudiar a Neiva. Mi mamá, con un salario mínimo como auxiliar de servicios generales, digamos que fue la que sustentó todo el proceso hasta hace un par de años que un cáncer me la quitó, y digamos que fue como lo más Cuando se terrible. case Gilbert, va a tener una mujer que le critica su dedicación y que le critica sus posiciones. ¿Y por qué le da palo a este? ¿Y por qué le da palo al otro? ¿Y por qué si nos invitaron a comer la semana pasada? Sí, es posible. Sí, o sea que usted no asiste a nada. A nada. La cosa social, eso no está con usted. No, y he recibido algunas críticas de los corporados, que el San Pedrito, que la cena navideña, que el almuerzo con los diputados, que los concejales, o de manera individual, lo solicitan. Nosotros hemos entendido nuestra labor. Esa, digamos que es las invitaciones las más sutiles que se hacen. Otras han llegado, incluso el ofrecimiento de vehículos y apartamento. Pese a que continúo pagando arriendo, hay una dignidad que sostener frente a la opinión pública, ellos lo saben. Y pese a que en momentos hace algún tiempo, cuando nos opusimos tanto a unas variaciones que le estaban haciendo, unas muescas que le estaban sacando al plan de ordenamiento territorial para legitimar unos predios rurales y convertirlos en apartamentos, haciendo que de un día para otro se valorizaran los terrenos, llegó ofrecimiento incluso de algún apartamento de esos que también eran ofrecidos para los corporados, y que uno de esos era para mí. Continúo al día de hoy pagando arriendo, pero con la dignidad puesta frente a la ciudadanía y diciendo qué es lo que pasa al interior de estas corporaciones. ¿Y usted qué piensa en su futuro, Gilbert? Yo pienso que hay que seguir con el ejercicio. Yo quisiera, Edgar, siempre, digamos que la pregunta casi nunca ha llegado, pero gracias por hacerla. Yo siempre he pensado que quisiera llegar ascendiendo a los órganos de control.
A veces también desmotiva que los órganos de control generalmente son en materia de Contraloría, de Procuraduría, de Personerías, también tiene que ver mucho con el calado político y los acuerdos que se hacen, lamentablemente ya no tanto económicos, ya no tanto políticos, sino económicos, pero digamos que siempre ha sido como la intención de trabajar en este tipo de órganos de control, un poco para optimizar el trabajo de las corporaciones, para acompañar los procesos. También ha habido cercanía con Transparencia por Colombia, hemos desarrollado proyectos, digamos que tengo como esa intención pese a digamos, pues otros ofrecimientos, pero digamos que siempre mi pasión ha estado en poner la lupa frente a este tipo de situaciones. ¿Le entendí saltar a los organismos de control? Sí, digamos que llegar un día algún día a sí. Una Contraloría, una Personería. Sí, bueno, digamos que yo he estado nos dejó tantas heridas la elección de órganos de control en la ciudad de Neiva, la actual elección de órganos de control, hubo tantas denuncias que incluso nosotros mismos presentamos y que sabemos que las autoridades están investigando aún frente a la elección del Contralor Municipal y la Personera Municipal también de Neiva, que uno ve que tanta maraña que se mueve al interior de esta corporación, no quisiera nunca entrar allí, pero con la esperanza que se legitimen los procesos, ya sea en Fiscalía, en Procuraduría, digamos que serían unos espacios mucho más llamativos, digamos no para perseguir, sino para contribuir en la mejoría de los procesos. ¿Y se ha puesto o impuesto algunos términos para estar aquí en el observatorio? ¿Un tiempo? Sí, digamos que yo ya he hablado de por lo menos unos 2 años más para estar en el observatorio, para terminar de culminar con algunos procesos. Hay algunos retos también importantes que deberán depender de la voluntad de las corporaciones, pero yo aspiraría a un par de años más y tratar de seguir aportando desde otro escenario, sobre todo desde los órganos de control. ¿Pero se inclina más por un cargo de esos que por ejercer el periodismo? Pues es que el periodismo siempre me ha llamado la atención. Yo siempre he estado, digamos que el observatorio logró reunir la pasión del periodismo con la pertinencia del derecho, a veces yo veía que desde el periodismo los concejales salían o los políticos salían y nos callaban frente a alguna leguleyada, frente a algún artículo inventado, y eso digamos que me ha tenido mucho más sujeto al tema del trabajo, al trabajo. Digamos que es una de las debilidades que tengo, de las pasiones que tengo, el periodismo. Nosotros en Algeciras, pese a desarrollar esta actividad acá, nosotros hasta el año pasado sostuvimos un canal comunitario de televisión donde le entregábamos allí en el municipio de Algeciras, por el tema de orden público, tratábamos de impedir que se llevaran los muchachos a reclutar y les entregábamos micrófonos y cámaras, casi que salía también del poco sueldo del observatorio para poder tratar de vincular los pelados a un proceso de televisión comunitaria. Ese ejercicio nunca lo publicamos, nunca lo pusimos ni siquiera en redes, solo un ejercicio muy local. Nos sorprendió de repente el Departamento Nacional de la Prosperidad, que calificó el ejercicio como uno de los 5 mejores en el país en materia de limitar un poco el reclutamiento forzado. Eso hizo que nos hicieran un cortometraje que se difundió de 7 minutos en las salas de Cine Colombia sobre el ejercicio como tal que desarrollábamos allí, pero mire usted que casi eso definitivamente no generó ningún apoyo económico, mucho gasto sí nuestro de recursos, pero vuelvo y me encuentro en ese camino de la pasión periodística, independientemente de los costos. Ha sido como la necesidad de decir claramente lo que está sucediendo, sea, reitero, en Algeciras, sea acá con la política. Ha sido como la pasión que nos mueve día a día, pese a que los recursos no compensan. ¿Y qué fue lo que pasó con la elección de personero y contralor de Neiva? ¿Cuál es la síntesis de eso? Nosotros siempre hemos sostenido que los procesos no se desarrollaron de la mejor manera. Nosotros en una sesión que tuvimos al interior del Consejo de la Ciudad dimos a conocer las presuntas irregularidades que se daban allí, tráfico de influencias que se enmarcaba con la presencia del concejal Óscar Urueña y algunos de sus conocidos allí, su compañera de estudio, que hoy es la personera de la ciudad de Neiva,
Heidi Castillo, de el Contralor José Hildebrand Perdomo también. Incluso mientras se radicaban las hojas de vida ya se advertía que ellos eran los que iban a ganar. Pese a esto, pese a las calificaciones que se dieron, a las tabulaciones que se dieron, advirtiendo incluso en una columna adicional que se puso para poner un porcentaje adicional, por ejemplo, para Contralor, que tenía que tener una experiencia docente, cuando no estábamos eligiendo ningún rector de universidad ni algún decano de facultad. Se inventaron esa columna adicional, digamos, porque sabían que era una de las fortalezas. Esas investigaciones han ido teniendo progreso, algunas trabas que ha tenido a propósito de la lógica política que tiene este país, pero digamos que se puso en conocimiento. Esa sesión donde nos abrieron el espacio tuvo la presencia de algunos defensores de los concejales, el señor Jaime Ramírez Plazas, el abogado Mauricio Sandoval, quienes defendieron a capa y espada a los concejales. Pese a esto, pese a esa defensa, lógicamente a los próximos días también ellos, así como fueron defensores de oficio en ese momento, luego de posesionados Contralor y Personera, se convirtieron también en importantes contratistas de esas entidades. Entonces, no, que todo está mezclado, los concejales lo saben, la opinión pública lo sabe, sendas columnas y informes a través de los medios de comunicación que pusimos en conocimiento y que aspiramos que algún día, por el bien de la ciudadanía, pues se esclarezca. Todo el mundo lo sabe, pero los organismos de control no hacen nada. Efectivamente, sí. Y entonces ahí se queda uno patinando. Sí, definitivamente, y a pesar de que se advierte frente a algunas investigaciones, grabaciones que ya existirían y que de las cuales también hemos tenido algún conocimiento, pero no han avanzado los procesos. Eso hace, Edgar, que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones definitivamente, que ya denunciar no sea tan conveniente. A veces ve uno que incluso desde los mismos concejales, algunos de los políticos que se ríen frente a la información que se publica, porque saben que mañana o pasado mañana ya será historia, y en eso debe haber una catarsis social frente a qué está pasando, frente a los procedimientos, frente a los procesos, frente a las múltiples denuncias. La ciudadanía está agobiada, tan solo es salir a la calle y hacia todos los puntos cardinales hay obras destruidas producto de la corrupción, torre materno-infantil, muy seguramente si hubiera estado en funcionamiento a mi madre le pueden hacer su cirugía en el hígado para extirpar el cáncer, el estadio Guillermo Plaza del Cid, la torre materno-infantil, la Inés García de Durán, es decir, hacia todos los puntos, el Parque Isla, que ha sido recuerdo yo que desde el observatorio vemos cada noviembre que hay adiciones de más de 1.500 millones de pesos para el Parque Isla, para adecuar el Parque Isla, para alguna pintura, algún carburo y para algunos árboles allí, pero generalmente llegan esas ediciones, ya casi que todos nos miramos y sonreímos frente a esas ediciones para el Parque Isla. Es decir, hay todos los focos de corrupción, la ciudadanía ha perdido la confianza en sus instituciones y aspiramos que con carácter, con disciplina, pero sobre todo juzgando a los corruptos, podamos recuperarla, que digamos que es el único camino que podemos ver. Pero veo que ustedes no solamente vigilan el Consejo y la Asamblea, sino las alcaldías y las gobernaciones. Digamos que... Porque estamos hablando de la administración municipal, cuando hablamos del Parque Isla, ¿cierto? Sí, señor. O estamos hablando del estadio y estamos hablando de la alcaldía. Sí, lo que pasa es que son tan temas de debates de control político que empezamos a desmenuzarlo, empezamos a ver que en ocasiones todos los temas tienen que ver, pasan los proyectos de adición presupuestal, por ejemplo. Entonces, cuando discriminan un proyecto de adición en el Consejo y advierten que de estos 10.000 millones de adición, 1.500 van para el Parque Isla, pues uno necesariamente tiene que reflexionar frente a qué ha pasado y esa pérdida de recursos año a año, donde nunca se ha recuperado. Pero necesariamente tiene que ver con el ejercicio de la corporación, donde van a responder los funcionarios, donde las situaciones de control político y los proyectos de acuerdo, pues necesariamente lo involucran en el tema de la ciudad. Todo pasa por el Consejo, todo pasa por la Asamblea. Así a veces los concejales o los diputados se hagan los que no ven qué está pasando, pero digamos que nosotros estamos muy pendientes de lo que sucede allí y nos damos cuenta de las reclamaciones, de las críticas, incluso de algunos de los buenos concejales y de los buenos diputados, y eso nos pone frente al panorama. ¿Y usted tiene acceso fácil a todos los asuntos del Consejo y de la Asamblea?
No es fácil, depende del presidente. Y depende del presidente y asimismo ordena frente a sus funcionarios limitar o no la información. La mayoría de ellos dentro de no tienen el conocimiento. De por sí la mayoría de concejales y diputados no conocen sus funciones. Y eso hace que digamos que este tipo de corporaciones sean definidas más como un escampadero laboral o como vistas como un espacio para incrementar sus recursos personales, digamos como para utilizar cada una de sus actividades de negocio, sea el proyecto de acuerdo, sea el proyecto de adición, ¿no? Es que cada una de ellas debe dejar alguito de ganancia. Todo el mundo le saca tajada a su ejercicio. Sí. Y así sea un debate de control político, digamos que presionar o no tanto al funcionario, pues hace que reciba hojas de vida o no lo volvamos a citar o cierta amenaza para citarlo. Entonces eso hace que digamos haya cercanía con el funcionario. Entonces digamos en ese sentido nosotros tratamos de desarrollar el trabajo, tratamos de ponerlo en conocimiento de la opinión pública, pero nunca pues es fácil. Nosotros siempre tenemos unas limitantes en materia de acceso a la información. No es gratuito que este tipo de corporaciones, sobre todo en el departamento del Huila, en el ranking nacional de la red de observatorios, estén como de las últimas en materia de acceso a la información, de procesos administrativos. No hay boletines de prensa claros de que expliquen la labor que hacen este tipo de corporaciones, no hay una visibilidad. Digamos, la Asamblea en el último año ha tratado de hacer algún ejercicio a través de redes sociales, pero digamos que la constante es que no haya esa intención de publicar lo que se hace, y eso digamos que más que una falencia pareciera una estrategia. Otro asunto que le debe incomodar a usted, me imagino yo, es el de tanta sumisión de los periodistas, tanta lagartería de los periodistas detrás del concejal o del diputado. Sí, uno ve un recorrido de algunos de ellos, digamos que ya hacen escuela allí en el consejo y en la asamblea. Algunos de ellos ya casi que los mismos diputados y concejales los identifican, ¿no? Saben, entre ellos mismos entienden que es para patrocinar algunos espacios, para hablar bien o hablar mal, generan un perfil. Se da incluso, Edgar, que a veces nosotros publicamos nuestros informes y van muy diferentes a lo que publica, digamos, en ese momento el medio de comunicación. En nuestra página aparece realmente como sucedió en la sesión, y en la página siguiente es posible que aparezca matizado de otra forma, elevando al concejal o al diputado que desarrolló el debate o que lo hizo de alguna forma, digamos que una orientación, que lo que usted dice es orientando frente a los periodistas, algunos de ellos, digamos, algunos pocos que se acercan al consejo y a la asamblea, que constantemente están en las sesiones sentados esperando que se acabe la sesión para digamos, negociar. No para hacer seguimiento periodístico, sino para hacerle antesala al concejal o al diputado. Sí, es muy constante, ellos lo saben, ellos lo identifican, casi que se hacen el guiño frente a que ya llegó fulano, ya sacó la grabadora, ya viene a pedirnos algo. Entonces digamos que ya está plenamente identificado. Seguramente eso tendrá que también ir evolucionando, y seguramente esperamos que no se siga presentando. Pero usted es un guerrero para mantenerse con ánimo frente a semejante panorama. Unos concejales corruptos, un contralor y un personero comprados, unos periodistas regalados, y usted dando la lucha. Sí, no es fácil, no es fácil, y sobre todo que es un día a día. Nosotros tenemos luchas constantes. Acabamos de terminar una por la elección de secretario, también se ha vuelto un negocio total. La elección de secretario al interior del Consejo. Precisamente esta semana se dio inicio al proceso donde se habilita a la mesa directiva a iniciar el proceso. Nosotros desde el año pasado radicamos una nota y exigimos en compañía de la Procuraduría que se hiciera una convocatoria pública para elegir al secretario. En algún momento entendimos que eso era una distribución política, digamos, en el sistema de pesos y contrapesos, que eso como que cabía, ya le ha tocado a uno irse tragando esos sapos. Pero lo que no nos podemos tragar es que se ha comprado, es decir, ya se habla de que alrededor de 30-35 millones de pesos vale el cargo de secretario. Por eso el año pasado radicamos la nota y dijimos, oiga, no más, haga una convocatoria pública. Y la Procuraduría nos apoyó. El acto legislativo 02 de 2015 estableció como el principio de mérito como criterio medular para el ingreso, la elección de cargos de la función pública. Dijimos, hay que cumplirlo, un principio de mérito. Entonces, pues se convocó a 51 personas, una pantomima total. Al final terminó elegido la persona que ya se ha definido desde meses antes que ocuparía el cargo de secretario.
Es un daño en todos los aspectos que se le hace a la ciudad. En la parte de corrupción hay un impago frente al cargo presunto, frente a esta subasta que se hace para el cargo de secretario, son 8 millones de pesos mensuales, que se gana más que con concejal, 8 millones de pesos mensual, pero también ha sido una escuela para obtener pensión alta, ¿no? Entonces, durante el año pasado que estuvo la hermana del exalcalde Pedro Suárez, pues se pensionó ahí. Se pensionó allí, obtuvo la pensión, automáticamente terminó el cargo de secretario, se pensionó. Este año va a suceder lo mismo con el tío de Héctor Aníbal Ramírez, que está fungiendo como secretario, ya advirtió que se retira para la pensión. Es decir, eso nos genera todas esas debilidades, además de una carga pensional para el municipio, dineros que pudieran ser invertidos en obras de desarrollo. Estamos sosteniendo una carga cada vez más grave. Al conocimiento de los concejales, al conocimiento de la opinión pública, que lo saben, que lo conocen, que entienden que así es ese tema, pero que se sigue repitiendo cada año. Estamos hablando con Gilbert Leandro Saavedra, el director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible. Después de estos mensajes comerciales vamos a desmenuzar un poco más el Consejo y la Asamblea. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambú y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del Sistema AS. Regresamos con Gilbert Leandro Saavedra, el director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible. ¿Cómo es el Consejo de Neiva, Gilbert? Bueno, el Consejo de Neiva en el año 2018, digamos, después del primer informe que entregamos, es una corporación sin autorregulación, sin autocontrol. Digamos que no cumple a cabalidad con los principios, todo lo que está establecido en el reglamento interno. Es una corporación que le falta carácter frente a la organización interna, y eso hace que, digamos, que se difundan mucho más los espectáculos, haya todo tipo de desorden al interior de la corporación, que no más de 5 o 6 concejales terminen las sesiones, y eso pues lógicamente en contravía de lo que tanto les prometieron en campaña y como principio legal tienen, que es cuidar los recursos públicos. El primer recurso público que se pierde y que tienen que proteger ellos es precisamente el pago de los honorarios. Son 408.000 pesos diarios que les está pagando a cada uno de los concejales, la mayoría de ellos que no asisten o que solo asisten para contestar a lista y se retiran. Es una vena rota de la ciudad que hemos denunciado desde el año anterior, que se viene presentando. Es una falencia que viene históricamente en la corporación, pero que, digamos, en algún momento en la presidencia de Gorky Muñoz le insistimos tanto que el tipo terminó descontándole los honorarios a quienes no asistían, y eso lo valoramos de gran medida. Después de que siguieron los otros presidentes no se aplicó, y está hoy por hoy el desorden al garete como está la corporación, con una comisión de ética que no aplica ningún tipo de sanciones, bueno, por lo menos algún tipo de llamado al orden de sus corporados, y con una, digamos, corporación, reitero, que se caracteriza por no asistir a las deliberaciones. Suena extraño lo de Gorky, porque cualquiera pensaría que es politiquero, o es la fama que le hacen, pero se amarró los pantalones, se hizo respetar eso al interior del Consejo, que se le descontara a la gente si no iba. Yo debo reconocer algo, Edgar, y es que Gorky ocupaba los últimos lugares en nuestras mediciones hasta el año antes de ser elegido como presidente. Incluso frente a la opinión pública no celebramos que haya sido elegido en su momento como presidente, pero debemos reconocer que luego cuando se montó a la presidencia tuvo los pantalones suficientes para ordenar la casa. Recuerdo que uno de los concejales se paró y le dijo: voy a denunciarlo en medio de una sesión, voy a denunciarlo frente a la Procuraduría porque usted me descuenta los honorarios y es un derecho adquirido que yo tengo, usted tiene que tramitar el pago, y yo por lo menos estoy contestando a lista, así sea que me retire, pero usted está en contra de la ley, y voy a denunciarlo ante la Procuraduría. Él se para y le dice: pues hasta aquí llegó el descuento, dijimos nosotros. Él se para y dice: pues la Procuraduría me puede sancionar peor por detrimento patrimonial por pagarle unos dineros públicos a usted que no está haciendo su trabajo. Y a partir de ahí nadie volvió a revirar sus descuentos
Eso lo celebramos, lo reconocimos, nos sorprendió incluso, y después estableció algunos foros con la ciudadanía, digamos que mantuvo ese orden al interior de la corporación. Si había demasiado desorden, decretaba la cancelación inmediata de la sesión, decía que esos espectáculos no podía verlos la ciudad, y cuando hubiera comportamiento volvían a sesionar. Eso nos pareció de carácter, digamos que había esa moderación, que el reglamento lo habilita, es que el reglamento lo dice, pero no se aplica. El presidente tiene la facultad de moderar los tiempos, de quitarle la voz incluso a quienes no estén cumpliendo con su responsabilidad, determinar las sesiones, de convocarlas, pero hoy por hoy no hay ese control, y por eso van quienes quieren o quienes no, pues llegan al finalizar la sesión. Hay debates, sobre todo en los espacios más importantes, cuando el funcionario citado está asumiendo su responsabilidad, sus conclusiones, está asumiendo ese compromiso frente a la opinión pública por todo lo que le han sacado durante el debate. Resulta que hay 4 o 5 concejales que se han quedado hasta el final. Es allí donde rompemos con el espíritu de la democracia representativa, es decir, donde ese concejal que fue institucionalmente puesto allí como representante de la ciudadanía para que represente en esa junta directiva a la ciudad, pues se rompe todo el equilibrio, se rompe todo el proceso, y por eso hoy por hoy la ciudadanía no se siente representada en este tipo de corporaciones, no representa realmente el interés ciudadano. Gilbert, yo he visto listados de gente que asiste o no asiste al consejo, pero si le pregunto aquí sobre los concejales que usted considera buenos y los que no considera tan buenos, ¿usted puede soltar algunos nombres de gente que le haya suscitado respeto por su trabajo en el consejo y otros que resulten lamentables? Y le doy un ejemplo de lamentable, Posada, pero ese lo vamos a considerar después. ¿Cuáles son los buenos y no tan buenos en el Consejo de Neiva? En el Consejo de Neiva hay gente disciplinada, digamos que tiene rigor para hacer su trabajo, y apasionado frente a algunos temas especiales, ¿no? Lo del tema de Leila Rincón es una apasionada frente al tema ambiental, uno no la ve participando como de ese tipo de reparticiones, y una apasionada. Algunos le critican, algunos dicen que no es tan racional su pensamiento, los mismos concejales la califican así, pero digamos que es comprometida frente a su labor. Juan Carlos Ramón también nos ha llamado la atención, es disciplinado, asiste a las sesiones, y del último tiempo para acá, digamos que Jesús Garzón se ha venido, no era uno de nuestros referentes, pero ha estado muy en detalle de poner la lupa frente a las iniciativas y los proyectos, seguramente por también su tema de oposición frente a la administración municipal. Ha estado, digamos, mucho más pendiente el tema de Marco Alirio Carrasquilla, pese algunas circunstancias que participó de la elección de personero, de secretario el año pasado, pero digamos que ha tenido alguna disciplina en asistencia y permanencia. Estoy nombrando de los que les estoy diciendo, de 5 o 6 que son los que permanecen hasta el final, que ya es mucho decir en la corporación. Y no es solamente asistencia, es participación. Dagoberto Gómez Méndez, digamos que no tiene el gran discurso al interior de la corporación, permanece, es un contador disciplinado, conocedor de los números, pero entonces también está muy pendiente del cumplimiento del plan de desarrollo, opina de buena manera. Eso, digamos que dentro de los que podemos destacar. En el primer periodo, en el primer informe que entregamos, estuvo destacado David Martínez, digamos que estuvo muy pendiente de los palcos, de que el agua no llegaba a tiempo a los citó a las empresas públicas de Neiva, unos temas que frente al mal semestre del consejo, digamos que se destacó, un consejo que se dedicó a hacer proselitismo frente a sus candidatos al Congreso de la República, casi que se apartó de su agenda para irse a hacer campaña. El mes de marzo, primer mes de sesiones, prácticamente se cobró y no se trabajó, precisamente por estar en campaña, y digamos que frente a esos vacíos que generó el consejo, destacamos como esos cabildantes. Definitivamente quienes no son destacados por nuestro observatorio, digamos que siempre tienen reto a mejorar, está Roberto Escobar Beltrán, un concejal que prácticamente no permanece en las sesiones, va por espacios de tiempo, y esos espacios de tiempo que permanecen son mezclados con la atención al público, se sale, digamos que no representa, digamos, el perfil del concejal ideal de la ciudad. Luis Eduardo Penagos también, digamos que él aduce algunas dificultades médicas que ha tenido, pero también digamos que ha sido uno de los más ausentes, digamos que poco aporta a las sesiones. El tema de Dolcey Andrade, quisiéramos que hubiera mayor compromiso, digamos que las críticas de Dolcey siempre
son hacia sus compañeros. Lamento que el Consejo no cite, lamento que el Consejo no presente un proyecto de tal tema. Siempre lamenta y se quedó como en su papel de edil eterno de la ciudad, y entonces siempre como que critica, utiliza el micrófono para criticar al Consejo, y que no hacen, y que no proponen, y que no asisten, y que no... Pero digamos que él no ha descubierto que tiene la credencial para hacerlo. Digamos que pues a nivel general, digamos que todos se miden por lo bajo, reitero, porque si no hacen presencia en las sesiones, pues poco podemos escuchar su discurso y poco podemos escuchar su planteamiento. ¿Y cómo analiza el caso Posada? Bueno, digamos que lo del caso de Posada es una representación de nuestra cultura política y el resultado del proceso de desgaste de los procesos electorales sobre todo en la ciudad de Neiva. Posada representa, digamos, que a través de su seudónimo de Papá Noel, representa, digamos, ese perfil del concejal que resulta producto no del trabajo al interior de la corporación, sino de su cercanía con algún tipo de comunidades, sobre todo con el tema económico, ¿no? Con las comunidades. Él advierte, en algún momento nos advertía que debía ser elegido concejal visible porque él entregaba muchas sillas de ruedas a la comunidad o hacía muchos ofrecimientos. Ha sido una crítica no solo de Posada, sino de la mayoría de concejales y diputados, que nosotros debemos reconocer en algún indicador su trabajo en la comunidad, sí, o en la inauguración del puente o del polideportivo, cuando esa es una actividad netamente para nosotros proselitista. Para eso es secretario de vías o está el alcalde para que inaugure ese tipo de obras, y esa no es la función de ellos, es el de conocimiento profundo que tienen. También, digamos, como paréntesis, algún diputado nos reclamaba porque en algún debate que hicimos, en alguna deliberación, en algún medio de comunicación, dice, por ejemplo, Gilbert no reconoce el tema porque, por ejemplo, en ese momento me voy para el hospital a ayudar a un amigo que viene del sur, viene muy grave y no puede hacer la fila, y no califica eso. Entonces nuestra respuesta siempre ha sido: el que le debe calificar eso es la Fiscalía, la Procuraduría. Hay un tráfico de influencias evidente. Si todos estuviéramos pendientes de que usted nos ayude a adelantar la fila en el hospital, pues no se cumpliría realmente con el propósito que tiene este tipo de corporaciones. En vez de irse ahora a ayudar a su amigo en la fila porque no hace un debate de control político, que es su función, y cita al secretario de Salud y a los gerentes de las diferentes empresas prestadoras del servicio, y nos soluciona el problema de salud de la fila a todos los huilenses, y no solo a sus 4 amigos. Es decir, yo, por ejemplo, Gilbert, que no tengo amigos a los concejales, diputados, porque seguramente tendré que madrugar mucho más para hacer la fila al hospital para poder sacar una cita, y eso es lo que no puede seguir pasando. Frente al tema de Posada, pues lamentamos que no haya habido, en esa falta de autorregulación de la corporación, que no tenga pues el criterio, la Comisión de Ética, por lo menos para darle un debido proceso frente a sus comportamientos. La Comisión de Ética, no se sabe qué es más preocupante al interior del Consejo, si las actuaciones de Posada o la Comisión de Ética. Debería haber Comisión de Ética contra la Comisión de Ética, es decir, ya van 2 veces que se reúnen absolutamente a nada, con leguleyadas, se acaban las sesiones, no hay una convocatoria clara en el orden del día, siempre aparece exclusivamente por posiciones y varios, y por ahí se sale el concejal Posada advirtiendo que no hay ningún tipo de convocatoria. Hablan de que debe existir todo un procedimiento de recolección de pruebas, de tiempos de presentación, todo un tema procedimental frente al juzgamiento que existe contra Posada, y eso deja claro que los concejales no saben cuáles son sus funciones. Definitivamente este tipo de corporaciones no fueron elegidos para sancionar, no tienen la capacidad. O la eluden. O la eluden. Intencionalmente. Exacto. Sí, también eso tiene que jugar mucho con la aspiración a la presidencia del concejal Posada, y digamos que algunos acuerdos que se han venido dando. Pero ni siquiera frente a las débiles posibilidades que tiene el reglamento interno y que tiene la ley para la Comisión de Ética, los pocos dientes que le da la ley a este tipo de comisiones, precisamente porque los concejales no nacieron para juzgar ni sancionar a nadie, para eso están los órganos de control, pero sí por lo menos para enviar frente a la ciudadanía un llamado de atención público. Por lo menos suspender los 5 días de voz, que es de su participación, de la palabra en las sesiones, que es lo máximo que puede llegar a ese tipo de corporaciones. Entonces, hasta que nos den todos los procedimientos y agotan todas las instancias de videos, y que el video parece que fue editado o no es editado, ¿quién nos comprobará si no fue editado? Sí. Es decir, si será la voz de él o no será, pero ¿quién nos certifica? Entonces, digamos que entran en unas leguleyadas que uno ve que más que desconocimiento es como una estrategia también. ¿Da la sensación de que nadie quiere meterse al interior del Consejo con Posada?
Una pregunta adicional, ¿es cierto que Posada presta plata al interior de la corporación a sus compañeros? Entiendo que, digamos, que lo ha advertido él también en algún momento y públicamente y a través de algunos medios de comunicación también, lo ha reconocido que él tiene algunas letras en su momento, hasta el año pasado incluso le retuvo la camioneta a final de año a Roberto Escobar, camioneta que luego, digamos, completó por su trabajo al Senado con Benedetti, nuevamente repuso, pero que digamos que se advierte y aún él públicamente lo dice, que hay algunos concejales que le adeudan dinero, que le adeudan dinero desde la campaña y que financió a algunos de ellos, por lo menos en préstamo de dinero, y algunos de ellos incluso lo reconocen públicamente. Y aunque no es su función, ¿usted tiene medio idea de dónde saca Posada tanta plata? No, él simplemente y casi que de manera jocosa desde su curul nos da la información, nos grita. Allá nosotros nos sentamos, a pesar que nos invitan a sentarnos allí cerca de ellos, nos hacemos siempre en el público para entender cómo, si se escucha o no la sesión, o qué siente un ciudadano al asistir al Consejo de la Asamblea. Y por hacernos allá en la tribuna, casi que recibimos de los concejales, no intervenciones, sino como el grito de saludo, el grito a Consejo Visible. Entonces generalmente él lo dice, ¿no? Y advierte, Gilbert, ahí está para que usted conozca que sí tengo un lavadero, pero un lavadero de carros, porque es lo que me da plata. Y digamos que esas son las expresiones que él tiene, digamos, y ya será pues oficio de los órganos que tienen que ver con el tema para entender de dónde. Ese es el Consejo de Neiva. ¿Y cómo es la Asamblea del Huila? La Asamblea del Huila. Menos conocida. Sí, digamos menos conocida, digamos que su lógica, su forma hace que la Asamblea del Departamento haya menos, no se reúnen, no hay sesiones diarias, no hay sesiones los fines de semana, los temas son mucho más regionales, más de un calado general del departamento, y eso hace que, digamos, la lupa no esté tan puesta de la opinión pública frente a los diputados. Pese a esto, digamos, la Asamblea tiene un mejor comportamiento en asistencia y permanencia. Nosotros recién llegamos al observatorio, no se sabía la hora de la sesión, se advertía que era a las 8 de la mañana, pero había siempre que esperar a algún diputado que venía de Pitalito o que venía llegando de Bogotá, que esperar 2 horas para poder iniciar las sesiones. Eso lo criticamos sobremanera, y a partir de ahora se han venido organizando los horarios de las sesiones. Asisten cumplidamente, la mayoría de ellos, hay contadas excepciones, pero pese a que su normatividad es distinta a los concejales, porque ellos ganan salario y no honorario diario como los concejales, hemos insistido en que también se descuente a quienes no asisten, cosa que no hace tampoco la Asamblea, pero que, digamos, su nivel de asistencia sobre el 93-94% les da, digamos, como para que no sea tan evidente este problema. Las falencias tanto de Consejo como en Asamblea tienen que ver con la presentación de iniciativas propias, pese a que en campaña prometieron lo divino y lo humano frente a todos los sectores, frente a liderar iniciativas de calado popular, de calado ciudadano, no son evidentes al interior de la corporación. Hay también, de los pocos que tienen la intención de hacerlo, hay un muro casi impasable frente a la oficina jurídica de la gobernación, quien legitima un poco, da el concepto jurídico frente a los proyectos, y digamos que si tiene que ver con algún tipo de viabilidad económica, pues también allí tiene su traba. Conocemos de algún ejercicio por lo menos de 2 proyectos de ordenanza que han tenido la intención desde el año pasado de pasar frente al tema cafetero, frente a generar espacios de voluntariado en los municipios, pero no ha superado la barrera de los conceptos del gobierno departamental. Y en materia de control político, digamos que la Asamblea durante este año, pese a que disminuyó el número de debates al interior de la corporación, notamos que hubo cierta irreverencia, por lo menos en el ejercicio de control, saliendo a la plaza o yendo a los ministerios a participar. Era una Asamblea más invisibilizada, solo a través de proposiciones condenando a algún ministro o condenando a algún funcionario, y esa proposición se quedaba en las 4 paredes, que generalmente nadie la conocía, esa proposición de rechazo frente a la función de alguno de los secretarios. Por lo menos entendimos que ha salido la Asamblea y ha tratado de generar el control político directamente en las instituciones, y eso lo valoramos. También las sesiones descentralizadas en Belén, en Zuluaga, las 2 que se desarrollaron buscando generar presencia allí y conminando a la administración departamental a cumplir sus compromisos, por lo menos en estos sectores. Pero me da la sensación de que depende mucho del gobernador, la Asamblea, que es muy apéndice del gobernador. Sí, nosotros también tenemos esa percepción, pues ya lo vemos con los proyectos de ordenanza, no hay casi que la autonomía para liderarlos, hay una dependencia
generalizada en las políticas que tenga el gobierno departamental a propósito del ambicioso programa de plan de desarrollo que se presentó y que definitivamente no se va a cumplir, pero digamos que ha venido casi marcándose esa hoja de ruta, casi que los diputados alcanzando al gobierno departamental y no generando una estructura de control y coadministradora que debería ser la función, ¿no? Apoyando lo que se debe apoyar. Y mire usted que en las pocas críticas que se dan, cuando se le sale al paso al gobierno departamental, pues no avanzan, pese a que hay una buena intención de los diputados, caso como por ejemplo el proyecto de la vía Neiva-Tello-Araya, ya ha tenido más de 3 debates muy buenos, con asistencia de las comunidades, donde se critica, donde se canta la tabla frente a las debilidades, o sea, se exponen documentos que ponen en serios aprietos al gobierno departamental. Parece que al día siguiente no sucede nada y todo queda allí en el debate. Y ¿muy zorro del gobernador o muy pantomima lo que hace la Asamblea? Pues mucha debilidad en el siguiente paso, ¿no? Uno dice, hasta ahí puede llegar nosotros hemos salido a las 4 o 5 de la tarde con debates, por ejemplo, frente a este tema de la vía Neiva-Tello-Araya, y críticas y los documentos y las exposiciones muy buenas de los diputados, que critican fuertemente y con nombres propios, pero al final del día el secretario de Vías aclara que ya en los próximos días se entregará y que no hay ningún problema y que ya lo van a solucionar, o que va a haber alguna sanción para el contratista, y digamos que todo queda allí. Hay algún gesto de decepción por parte de los diputados, pero como que se cumple con el debate, incluso al final se advierte que ese debate se comunicará a los órganos de control, pero hay esa pasividad en los órganos de control donde no hay ningún tipo de resultados, y eso digamos que como que rompe con la línea que se lleva. Triste también, Sí, porque sí. se queda en un show. Exacto, sí. Y el show, pues el gobernador lo sabe manejar, y al otro día está en sus funciones y de pronto llama al diputado y lo arregla, y chévere. Sí, es que pues es como funcionan las cosas en el país, ¿no? Sí. Óigame, Gilbert, estamos hablando con Gilbert Leandro Saavedra, que es el director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible. Celebro su independencia, celebro su coraje, celebro su temple, pero me da tristeza los resultados, no por su culpa, sino por la institucionalidad del país. Sí, definitivamente. Resulta a veces decepcionante, digamos, que se sigan presentando este tipo de situaciones. Nosotros casi siempre la velita la ponemos frente a los órganos de control, que tampoco funcionan, sí, a la Fiscalía General de la Nación, esperando que en algún momento haya alguna respuesta, alguna conclusión frente a alguno de los procesos, pero que tampoco funciona. Deme 2 nombres de diputados buenos. Para nosotros, Sandra Milena Hernández tiene un carácter importante, ha hecho un trabajo destacado al interior de la corporación. Celebramos ese carácter recio y exigente. Cuando tiene que cantar la tabla de los secretarios lo hace, cuando tiene que acabar una sesión porque no ha llegado el funcionario, aplaza el proyecto para mostrar un carácter, y hemos siempre conminado a las corporaciones que hay que generar un carácter al interior de este tipo de corporaciones. En algunos debates nosotros tenemos que destacar también el tema de Alfadil Ortigosa. Digamos que Alfadil ha venido en ascenso en el último tiempo precisamente por este tipo de debates, tal vez porque no se desarrollan muchos. Debemos destacar a los que se hacen. En este tema de la malla vial entendemos que hay cierta oposición también, y eso evidencia, digamos, el perfil de los debates y el perfil del discurso de Ortigosa, pero también destacamos que por lo menos ha desarrollado los debates. Pero mire, Edgar, que no hay como ese perfil ideal del diputado. Hay algunos que son buenos asistentes, otros que desarrollan las preguntas de control político no hay ese perfil ideal en la participación de los diputados, pero digamos que a nivel general son como los de poder destacar. Clara Vega ha venido haciendo unos debates importantes de salud también, cada uno como que se orienta a su esquina, y en eso digamos que medio saca la cabeza por encima del grupo, por encima del lote, pero no hay ese que esté escapado del lote, no lo ¿Y vemos. uno que usted mandaría a descansar a la casa, quién es? ¿De los diputados? De los diputados. El tema nosotros siempre hemos esperado mucho más de Javier Silva Lara, siempre hemos esperado mucho más, desde el Consejo estamos esperando más de Javier Silva. Él tiene las capacidades, las cualidades, ya fue presidente del Consejo en algún momento, en el primer año de Pedro Suárez pudo ser presidente del Consejo, pero
pero su salto a la asamblea no ha significado debates que quisiéramos escucharle, proyectos, no lo hemos visto. Está acomodado por lo que veo. Gilbert, me alegra saludarlo, conocerlo y felicitarlo por su trabajo. Usted se merece el aplauso por esa labor de veeduría que está haciendo con la dirigencia política, porque uno puede ser amigo o enemigo, o crítico o adversario de algún político, pero lo que usted hace, si no es científico, se aproxima a eso, es evaluar con mucha independencia el trabajo de cada uno de los concejales y los diputados. Muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias por la invitación y conminar a la ciudadanía para que siga ejerciendo control social. Hay un tema de cultura de la mendicidad, uno ve eso diariamente en las corporaciones, el líder que se acerca a rogarle al concejal o al diputado casi que el saludo de alguno de ellos ya de manera despectiva frente a la persona que está en el público esperándolo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué hay que darle? Y es una cultura de la mendicidad que hay que acabar. No son ellos los dioses de la región, son ellos elegidos por nosotros, y es importante que mientras optimicemos el perfil de las personas que llegan a este tipo de corporaciones, tendremos una mejor región para todos. Consejo Visible, Asamblea Visible, Gilbert Leandro Saavedra. Seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W104.3 y las emisoras del Sistema AS.